Bien. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es la resolución de triángulos. ¿Cómo se resuelven los triángulos rectángulos? ¿Qué se entiende por resolución de triángulos? Es, bueno, encontrar los datos que faltan, ¿no es cierto? Bien. Acá dice que para facilitar, facilitar nuestras fórmulas, hacemos la siguiente convención, para que las fórmulas sean más chiquitas. Cateto opuesto, déjeme que voy a poner primero el puntero. Ahí está. Bueno, en nuestras fórmulas, el cateto opuesto vamos a denominar CO, ¿ok? El cateto adyacente, el cateto que está al lado del ángulo, lo vamos a denominar CA, cateto adyacente. Y la hipotenusa, que es el lado más largo, vamos a llamar IP, ¿ok? Para que las fórmulas sean más sencillas. Entonces, recuerden esto es recordatorio de lo que ya vimos. Seno del ángulo A, o sea, seno de este ángulo, hay que tener presente de qué ángulo estoy hablando. Seno del ángulo A es igual a cateto opuesto, acuérdense que CO es cateto opuesto, dividido la hipotenusa, ¿ok? El cateto opuesto es A, acá lo ponemos, ¿ok? Y la hipotenusa es C, acá la ponemos. ¿Bien? El coseno de A, la otra función trigonométrica, coseno del ángulo A, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente, tenga presente que es B, es el que está al lado del ángulo A, B, y la hipotenusa obviamente sigue siendo C. Y en la última función trigonométrica, tangente del ángulo A siempre, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a es el lado A, pues acá ponemos lado A, dividido el cateto adyacente, que es el lado B. Chicos, si algo no entienden o algo se les pasa, me avisan. Abren el micrófono y me dicen. Bien, otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta. El ángulo A más el ángulo B tiene que da siempre 90 grados. O sea, este ángulo A más este ángulo B de acá, la suma de estos dos ángulos tiene que dar siempre 90. ¿Por qué da siempre 90? Recuerden ustedes que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo da siempre 180, ¿ok? Pero en los triángulos rectángulos, uno de los ángulos es de 90, ¿ok? Entonces, si uno es 90, 180, le saco 90, me quedan 90 grados, que los tengo que juntar a esos 90 grados con el ángulo A más el ángulo B. ¿Está claro? Por eso, para facilitar las cuentas, siempre tenemos presente que el ángulo A más el ángulo B es igual a 90. Y otra cosa que por eso podemos llegar a utilizar o necesitar es el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, C al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Eso es Pitágoras. ¿Bien? Bien. Ahora, lo que vamos a ver hoy, resolución de triángulos. Resolver el siguiente triángulo. Eso es lo nuevo para hoy. ¿Qué significa resolver un triángulo? Significa encontrar los valores que me faltan. Fíjense, el ángulo A acá lo tengo, 25, pero no tengo el ángulo B. La hipotenusa C la tengo, vale 65, pero no tengo ni el cateto B ni el cateto A. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular el ángulo B. El ángulo C no es necesario calcularlo, pues yo sé que es 90, ¿no es cierto? Entonces tengo que calcular el ángulo B, el lado A y el lado B. Bien, ¿cómo se hace eso?
Bueno, puede haber varias formas. Para calcular B, ¿cómo se hace? Bueno, usamos esta fórmula. Yo sé que A más B vale 90, ¿no es cierto? Entonces, acá dice, si sabemos que A más B es igual a 90, entonces B me va a quedar igual a B, este B me va a quedar igual a ¿qué? A 90 menos el ángulo A, pues este ángulo A pasa al otro miembro restante. O sea, menos el ángulo A que vale 25. Entonces B es igual a 90 menos 25, o sea, 65 grados. ¿Está claro? Fíjense que 65 más 25 forman los 90 grados. ¿Está bien? Siempre entre A y B tienen que sumar 90 grados. Perfecto. Entonces, ahora ya sé que B vale 65 grados, lo pusimos acá. Bien. ¿Qué me falta ahora? Me falta el A y el B. Entonces, esto lo tengo que resolver utilizando alguna de las funciones trigonométricas. Supongamos que yo quiero calcular el A y puedo tomar este ángulo, pero me conviene siempre tomar este ángulo como referencia, porque es el dato, ¿no es cierto? Este ángulo como referencia. 25, el ángulo A. Entonces, respecto a A, para calcular este valor A, tengo que encontrar una función trigonométrica que tenga a este cateto A, que sería el cateto opuesto a este ángulo. ¿Eh? Tengo que encontrar entonces una relación trigonométrica que tenga el cateto opuesto y los otros datos, ¿no es cierto? Que tenga el cateto opuesto en alguno de sus elementos y que además tenga, que ya lo tengo como dato, la hipotenusa C y el ángulo A. Fíjense, repetimos para que quede más claro. ¿Qué conozco yo? Conozco el ángulo A, conozco la hipotenusa C, son datos, y me falta el cateto A, por ejemplo, si yo quiero calcular. Entonces tengo que encontrar una función trigonométrica que tenga el ángulo A por un lado, la hipotenusa y el cateto opuesto, o sea, A. ¿Qué función trigonométrica es esa? Me empiezo a fijar. ¿Eh? Tengo que conocer, ¿el ángulo A lo conozco? Sí lo conozco. Está bien. ¿La hipotenusa la conozco? Sí. Acá está. Y el cateto opuesto es lo que yo quiero calcular. ¿Ok? Entonces, la función va a ser la función seno. Fíjense que dice acá. Conocemos el valor de la hipotenusa y un ángulo. Busquemos una razón trigonométrica que contenga a la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, seno de A es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Fíjense, ¿cuáles son los datos que yo conozco acá? El ángulo A lo conozco, sí, vale 25 grados. ¿El lado A lo conozco? No, es mi incógnita, no lo conozco. ¿El lado C lo conozco? Sí, porque es la hipotenusa, 65. ¿Ok? Entonces, conozco el ángulo A, conozco C, tengo que despejar A. Entonces, me queda que el seno de 25, que es dato, es igual a A dividido C, que es 65. ¿Ok? Entonces, A me va a quedar igual. Este 65 pasa multiplicando acá, A me queda igual a 65 por el seno de 25 grados. El seno de 25 grados lo calculan con la calculadora. ¿Ok? Entonces, A va a ser igual a 65 por 0,4226, que es el seno de 25 grados. Entonces, A va a ser 27,47. ¿Está bien? Entonces, el lado A vale 27,47. Bueno, me la tapó la rosita esa. ¿Está bien? Este es el valor de A. Hay que fijarse que el valor de A no sea superior al de la hipotenusa, porque este es el más largo. El 27,47, bueno, está bien, es más chico que C, así que puede ser. ¿Qué me falta calcular ahora? B. Entonces, ¿qué datos tengo? ¿Qué conozco? Conozco el ángulo A, conozco la hipotenusa y me falta B. Tengo que buscar una función trigonométrica, que contenga al ángulo A, que contenga a la hipotenusa y a B. ¿Cuál es esa función trigonométrica? Es el coseno de A. Cateto adyacente, que es B, dividido hipotenusa, que es C. Entonces, me queda, un cachito que esto se traba cada tanto. Bueno,
Entonces, coseno de A, coseno de 25, lo conozco. C, 65 lo conozco. Lo que no conozco es B, entonces lo despejo. ¿Qué hago? 65 lo paso multiplicando para acá. Y me queda entonces que B es igual a 65 por el coseno de 25. Con la calculadora calculamos el coseno de 25, que es B, me queda B igual a 65 por 0,96, que es el coseno de 25, y el resultado me da 59,82. Y 59,82 es el valor de B. También tengo que tener presente que este valor no supere al C, más chico, de 59. Y ya que estamos acá, tengo que fijarme, fíjense, que este ángulo tiene 65 grados. Estas ramas son más separadas que esta de 25 grados. Entonces es lógico que este lado sea más grande que este lado. ¿Está bien? Estas dos ramas no están tan separadas, pues este ángulo, este lado es más chiquito que este, donde las ramas tienen un ángulo mayor. ¿Se entiende? Bueno, si no dicen nada, supone que sí. Bueno, y este sería el trabajo práctico que hay que hacer. ¿Eh? En base a la explicación que dimos recién, completar los datos que faltan en los siguientes triángulos, ¿no es cierto? Supongamos en este que falta. Este es parecido al anterior, fíjense. Tengo la hipotenusa, que es esta, tengo el valor del lado A, tengo que calcular B, y el lado A, y el lado B. Vamos a resolver uno de estos como ejemplo, así ya les queda para el trabajo práctico. Bien. Vamos a resolver este de acá arriba. ¿Qué tengo que calcular? Fíjense, conozco este cateto, conozco este ángulo, no conozco la hipotenusa, no conozco este lado B, que es el lado opuesto al dato, y no conozco el ángulo A. ¿Ok? Lo primero que calculamos siempre, si es que se puede, es el ángulo A. Si tengo uno, ya el otro lo calculo. Acuérdense que entre A más B tengo que juntar 90 grados. ¿Eh? Entonces, vamos a resolver ese triángulo. A ver, no arranca esto. Un segundo. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense que A más B es igual a 90. A más B tiene que ser 90, ¿no es cierto? Entonces, A más B es 90, entonces A más 55, porque B vale 55, A más 55 es igual a 90. Y acá despejo A me va a quedar igual a 90, menos 55, A va a valer 35. Repito, 35 más 55 me da 90. Entre A y B tengo que juntar 90. Si B vale 55, para llegar a 90 necesito 35 grados. Entonces ya tengo el valor de A, que es 35 grados. ¿Ok? Bien, ahora vamos a calcular, no sé qué vamos a calcular, a ver, podemos calcular ahora el C o B. Para calcular, por ejemplo, C, yo tengo el ángulo, vamos a tomar este ángulo de referencia, el ángulo B de referencia, conozco este ángulo, conozco este cateto, que es el adyacente a B, y me falta calcular la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica tiene cateto adyacente al ángulo y a la hipotenusa? Es el coseno. Cateto adyacente, sea hipotenusa, y el coseno, bueno, de este ángulo en particular. Entonces, fíjense, coseno de 55 es igual al cateto adyacente, que vale 25, dividido C. O sea, conozco el ángulo, conozco el cateto, me falta la hipotenusa. Para despejar esta hipotenusa, este despeje es el más complicado para ustedes, el C lo tengo que pasar para el otro miembro. Lo paso multiplicando. Y el coseno de 55, que va a estar multiplicándose, lo paso dividiendo. ¿Ok? Entonces me va a quedar
que C, que pasé para acá, es igual a 25 dividido coseno de 55, que fue el que pasó dividiendo. ¿Ok? Entonces, con la calculadora calculo el coseno de 55, entonces me va a quedar igual a 25 dividido el coseno de 55, que vale 0,57. ¿Eh? Hacemos esta cuentita con la calculadora y me da que C es igual a 43,9. ¿Bien? Entonces C es 43,9, fíjense que ese valor de la hipotenusa, y es más grande que A. Es correcto, porque este tiene que ser siempre el valor más grande. Más grande que A puede ser. ¿Bien? ¿Y qué me falta ahora? Solamente me falta B. ¿Y cómo encuentro B? Y yo tengo como dato, por ejemplo, el ángulo, el cateto adyacente, y tengo que calcular el cateto opuesto a B. ¿Qué función trigonométrica tiene el ángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto? La tangente. ¿Eh? La tangente de B va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Puede usar otra función trigonométrica también por ahí, ¿no es cierto? También puede usar Pitágoras para calcular B. O sea, hay varios caminos. ¿Ok? Bueno, entonces uso la tangente. Entonces la tangente de 55 es igual al cateto opuesto, que es B, dividido el cateto adyacente, que es 25. Este es el cateto adyacente a B. Entonces fíjense, tangente de 55 la puedo calcular, 25 es dato, y B lo tengo que despejar. O sea que el 25 lo paso multiplicando para acá, 25, perdón, lo paso multiplicando hacia acá, y me va a quedar que B es igual a 25 por la tangente de 55. B me va a dar 35,7. ¿Cómo sale 35,7? Bueno, calculo la tangente de 55 y ese, con la calculadora, y ese valor de la tangente de 55 lo multiplico por 25 y me da 35,7 el valor de B. ¿Bien? Y ya tengo todos los datos. Si quiero corroborar, 35,7 más chico que la hipotenusa, es correcto. 35,7 es mayor que 25. Y también es correcto, porque el ángulo opuesto es 55 grados. En cambio, este angulito es de 35. Entonces, si este ángulo es más chico, este lado va a tener que ser más chico que este que tiene un ángulo mayor. ¿Ok? Chicos, ¿se entendió todo esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, como trabajo práctico, le va a quedar a ustedes entonces resolver todos estos triángulos. Este es uno está resuelto. 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. En todos los triángulos van a tener siempre, en este caso, estamos empezando, un ángulo y un lado o la hipotenusa. Acá tengo un ángulo y la hipotenusa. Acá tengo un ángulo y un cateto. ¿Ok? Acá tengo un ángulo y la hipotenusa. Bueno, ya pueden entonces resolver su trabajo práctico. ¿Están en condiciones de hacerlo? Sí, profesor. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, No, no. si no hay dudas, entonces yo ahora les voy a subir este video para que lo tengan. Tenemos que terminar la